Hola a todos, buenos días. Es bueno estar otra vez entre ustedes. Estuvimos fuera la semana pasada, espero que tuvieran un buen culto. Por lo que vi online, parece que sí lo tuvieron. Pero seguimos hoy en nuestra serie de mensajes del Evangelio de Juan. El mensaje se hizo carne. Hace no demasiado tiempo prediqué a través de la carta de Pablo a los romanos. Y es una carta muy curiosa. Pablo escribe a las iglesias en Roma, una ciudad que él nunca ha visitado, pero él escribe esta carta y en esa carta él trata de explicar cuál es el evangelio que él predica. Porque su intención es, cuando haya ido a Jerusalén a entregar una ofrenda, quiere ir a Roma y de Roma quiere partir hacia España. Quiere ir más hacia el oeste para compartir el evangelio en lugares donde él piensa que todavía no se ha compartido. Y quiere que los romanos conozcan cuál es el evangelio que él predica. Así que él escribe esta carta, es la más larga de las cartas de Pablo que tenemos, donde él explica el evangelio. Y es muy curioso, él dedica toda una sección ahí cerca del final de la carta para tratar de enfrentar un tema incómodo, pero muy obvio. Y es, si Jesús era el Mesías de Dios que él había enviado para vindicar y para ser la gloria resplandeciente del pueblo judío, ¿por qué tantos judíos le rechazaron? ¿Y qué implica eso? ¿Es que Dios falló? ¿Calculó mal? ¿Él tal vez esperaba una recepción diferente cuando viniese el Mesías entre su pueblo? El Mesías prometido de los judíos. Ese es el tema más o menos que Juan aborda en el pasaje que estamos mirando hoy en su Evangelio. Estamos en Juan, capítulo 12, y vamos a terminar el capítulo desde la segunda mitad del versículo 36 hasta el versículo 50, y he titulado el mensaje de hoy, Cabezonería y Redención. Vamos a empezar en el 36. Estas cosas dijo Jesús, y habiendo partido, fue ocultado de ellos. Pero aunque tantas señales suyas habían sido hechas ante ellos, no creían en él. Estamos entrando en este pasaje que miramos hoy, básicamente cierra la primera mitad del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan básicamente se puede dividir en dos secciones grandes. La primera sección es la parte en la que Juan nos está presentando a cómo Jesús se presentó al pueblo judío y cómo él vino a este mundo y le declaró al mundo qué es lo que él había venido a hacer, quién era y qué es lo que había venido a hacer en este mundo. Él, en estos primeros 12 capítulos vemos a Jesús obrando, enseñando, haciendo grandes señales, y Juan nos cuenta 7 grandes señales que Jesús ha hecho en su ministerio, cada una de ellas enseñando algo muy específico acerca de quién es Él y qué es lo que Él ha venido a hacer. Y Él enseña y habla de que Él viene del Padre a traer vida, a ser luz del mundo, a ser la gloria del Padre entre nosotros y a rescatarnos del pecado y de la muerte. Todas estas cosas vemos en los capítulos del 1 al 12 y cómo continuamente Jesús se ve enfrentado con rechazo. Hay muchos que creen en él, pero el liderazgo judío prácticamente con voz unánime rechaza a Jesús completamente y se opone a él en cada paso que él da y cada cosa que él dice. Él se encuentra con oposición férrea por parte de las autoridades judías. Y lo que acaba de decir Jesús en los versículos inmediatamente anteriores a donde comenzamos hoy es que la luz está entre ellos. Y les anima a que crean, a que pongan su fe en esa luz mientras tienen la oportunidad, para que no tengan que vivir y morar bajo oscuridad, sino que puedan ser hijos de luz. Eso es lo que él termina diciendo. Y después nos dice ahora que habiendo dicho estas cosas Jesús y habiendo partido, fue ocultado de ellos. Y Juan nos comenta como un resumen de los últimos 12 capítulos. Aunque tantas señales suyas habían sido hechas ante ellos, no creían en él. Y es un patrón de incredulidad que el pueblo judío ha llevado desde sus primeros momentos.
Yo, empezando el año, he empezado otra vez el grupo Josías, vamos leyendo la Biblia a través del año y estamos leyendo los libros de Moisés y vemos otra vez, y recuerdo cada vez que leo estos pasajes, la gran incredulidad del pueblo judío para con Dios, porque aunque Dios les rescató de esclavitud en Egipto y humilló al imperio más poderoso del mundo en ese momento y les dio libertad del ejército más fuerte que había en todo el mundo en ese momento, y con poderosas señales les saca de Egipto, despojando a los egipcios incluso de su joyería y de su riqueza, y salen libres. Y no solo eso, sino Dios provee para ellos agua en medio del desierto, comida donde no hay comida. Cada cosa que necesitan, Dios provee perfectamente y milagrosamente y asombrosamente. Y por si faltaba algo, Dios se presenta visiblemente entre ellos y les enseña que Él está con ellos, como una columna de nube durante el día, una columna de fuego durante la noche, para que ellos sepan que Él está con ellos. Y a pesar de todo eso, vez tras vez, el pueblo responde con incredulidad. Cada momento que hay una pausa breve, cuando Dios está tratando de darle a Moisés los 10 mandamientos en el monte, en ese momento el pueblo de Israel se hace un ídolo, una estatua de un becerro de oro, y empiezan a adorar esa estatua diciendo: tú nos libraste de los egipcios. Y vez tras vez, a pesar de todo lo grande que Dios hace, vemos que al final, ¿sabes cuántos? Había más de 600,000 hombres, o sea que si contamos mujeres y niños, seguramente 1,5 millones de judíos. ¿Sabes cuántos de esos adultos que salieron de esclavitud en Egipto entraron en la tierra prometida? 2, porque eran los únicos 2 que creyeron: Josué y Caleb. Así que lo que creo que Juan quiere que entendamos del ministerio de Jesús es que este tipo de rechazo no es nada nuevo. Que Dios ha enfrentado este tipo de rechazo desde el principio que inició su plan de traer al Mesías al mundo con el pueblo judío. Y que el rechazo ha sido una constante a través de todo. Y sí, Jesús ha comunicado con poderosas señales. Él inicia su ministerio convirtiendo tinajas enormes con muchísima agua en una boda donde se quedan sin vino. Convierte esas tinajas de agua que habían sido apartadas para purificación ritual, un recordatorio más de las cosas que tiene uno que hacer ritualmente vez tras vez tras vez para tratar de agradar a Dios y mantenerse limpio uno para que Dios le acepte la carga pesada de ese ritualismo. Y esa misma agua es la que Jesús usa y la convierte en vino de celebración. Y no podía haber sido más claro desde el inicio de su ministerio que Él había venido a traer no más ritual muerto y vacío, sino había venido a traer celebración y vida, que su llegada era buenísimas noticias para nosotros. Y sigue adelante. Tiene 2 señales de sanidades. En uno de esos casos es una persona que no tiene fe ninguna. Jesús le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? Y él dice: no puedo. No puede ser, ya tengo que llegar al agua. Siempre alguien llega antes que yo, no hay forma. Un hombre sin fe ninguna, y Jesús de todas formas le sana. ¿Y sabes cómo se lo agradece? Él va corriendo y le cuenta a las autoridades judías quién es el que le ha hecho sanar en sábado, porque él sabía que ellos iban a oponerse a Jesús por haber hecho eso en sábado. Una persona sin fe y que responde de la forma más ingrata posible al gran milagro que Jesús ha hecho por él. Pero Jesús lo sanó de todas formas. Y tenemos a otro que él sana, que responde completamente diferente. Un hombre que nació ciego y Jesús le sana. Y él sí, cuando las autoridades tratan de convencerle de que él reniegue de Jesús, él se planta delante de esas autoridades y dice: no, Señor, este hombre es de Dios y ustedes son los que están equivocados. Vemos que Jesús sanó tanto a uno que tenía fe en Él como a uno que no, porque Él ha venido a traer su bondad a todos. Ha venido a ofrecer lo que Él ha venido a traer a cualquiera, lo quieran o no. Él ha venido a ofrecerlo. Les proveyó milagrosamente comida. Con 5 panes y 2 pescados alimentó una multitud. Y les recordó que Dios es el que se compromete a proveer
y que quiere sustentar nuestro vivir. Y aún después de eso dice, hay una comida más importante que la física que he venido a traeros. Yo soy el pan del cielo que he venido a alimentar vuestra necesidad. Señal tras señal, prometiendo vida eterna. Y cómo mejor ilustrar que Él tiene el poder para hacer eso que tomar a un hombre que lleva 4 días en la tumba y levantarlo, a Lázaro. Tantas señales suyas, pero no creían. Siguen en ese patrón continuo de rechazo. Sigamos leyendo el versículo 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién le ha sido revelado el brazo del Señor? Pero no podían creer porque otra vez dijo Isaías: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se vuelvan y yo los sanaré. Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria y habló de Él. Vemos que Jesús, el Mesías prometido, ha venido, ha hecho estas grandes señales y la respuesta del pueblo ha sido rechazarlo. Sí, muchos han creído en Él, pero más son los que no han creído. Ha habido un rechazo fuerte a Él. ¿Quiere decir eso que Jesús ha fracasado? ¿Que calculó mal? ¿Que el Mesías vino a destiempo? ¿Que se equivocó? No, Juan dice, no, esto cumple lo que Dios ya nos había dicho siglos antes. 7 siglos antes, por Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién le ha sido revelado el brazo del Señor? Esa cita viene de Isaías 53. Muchos piensan que esta segunda mitad del libro de Isaías lo escribió quizá un discípulo de Isaías, porque parece enfrentar una situación histórica de después del regreso del exilio. Pero en esa sección quizá anónima de la segunda mitad del libro de Isaías, que enfrenta la situación después del cautiverio en Babilonia, hay al menos cuatro grandes cantos del sirviente, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Y este versículo que se cita aquí viene del cuarto, el último y quizá el más potente de esos, el capítulo 53 de Isaías. Y en ese canto del siervo sufriente, Dios habla de su siervo y cómo su siervo va a ser levantado y todo el mundo lo va a ver. Y cómo no podemos leer eso y pensar en lo que acaba de decir Jesús en el principio del capítulo 12 acerca de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y si se levanta Él atraerá a todos hacia sí. Hablando de su crucifixión, y en ese pasaje de Isaías este canto habla de eso, del siervo de Yahvé ser exaltado, pero también habla de que la gente le va a rechazar, que va a estar desfigurado y la gente ni siquiera va a reconocerle. Y habla de cómo este siervo va a ser quebrantado por sus pecados. Él va a cargar en sí la carga de nuestro pecado. Y este es, al principio del capítulo 53, esto: Señor, ¿quién ha creído nuestro informe? ¿A quién le ha sido revelado el brazo del Señor? Y Isaías, o Deutero Isaías, quien fuera, en su tiempo, él está viendo cómo el pueblo de Israel ha rechazado continuamente lo que Dios les ha estado diciendo. Y Dios ha enviado sus profetas que han dado informe claro de lo que Dios está haciendo. Dios ha revelado su brazo. Ese era un idiomismo judío para hablar de fuerza y de poder para llevar a cabo una cosa y ejecutarla y hacerla eficazmente. Dios ha desvelado su brazo derecho y ha obrado con poder y ha hecho grandes cosas, pero es como que el pueblo ni siquiera lo reconoce. Ahora, Isaías hablaba del pueblo judío que estaba en el exilio, de su patrón continuo de rechazo al Señor y su ceguera en cuanto a lo que Dios ha estado haciendo entre ellos. Pero ahora Juan dice, ¿sabes qué? Lo que Isaías estaba hablando en su día es exactamente lo que sucede ahora con Jesús.
Dios ha venido, el mensaje se ha hecho carne y ha venido a hablarnos claramente, ha traído informe claro de parte del Padre y ha revelado con estas grandes señales el brazo del Señor obrando en la tierra. ¿Quién ha visto levantar a un muerto después de 4 días en la tumba? ¿Quién jamás ha sanado a un hombre nacido ciego? ¿Quién ha sanado a un paralítico de 38 años? ¿Quién con 5 panes y 2 peces ha alimentado una multitud de 10.000? ¿Quién ha hecho estas cosas? ¿Quién ha caminado sobre el agua? El brazo del Señor ha sido revelado. Pero la gente ha rechazado lo que Dios ha estado haciendo entre ellos. Dice, no podían creer. Y cita otro pasaje, y este es de Isaías, del capítulo 6, el famoso capítulo 6, no sé si saben, ese capítulo en el que Isaías tiene la visión de Dios sentado sobre su trono y las faldas de su manto cubren toda en la entrada del templo y él contempla a Dios en toda su gloria y él cae delante de él. Esa gloriosa visión que tiene de Dios. Cuando Dios luego le habla de enviarle con un mensaje al pueblo de Israel, sucede esta cita. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se vuelvan y yo los sanaré. Es curioso que la forma en que Juan cita aquí este versículo no refleja ni la forma en que lo vemos en la traducción antigua al griego de Isaías, la Septuaginta. En ese no se dice él, sino dice simplemente que sus ojos han sido cegados, su corazón ha sido endurecido y no indica exactamente quién es el que ha causado eso. Pero ha sucedido. En el texto Masoreta, que es el texto hebreo de este pasaje de Isaías, es un imperativo. Dios le está diciendo a Isaías que él diga, ciega sus ojos y endurece su corazón y cierra sus oídos para que no oigan. Y Dios le está dando el mandato a Isaías de que él declare eso sobre el pueblo. Ahora hay quien mira esto y piensa que lo que nos está diciendo Juan es que Dios ya nos dejó saber por medio de Isaías que la gente no iba a creer en Jesús porque Dios no quería que creyesen. Porque Dios había decidido de antemano que no quería que el pueblo judío creyese en Él. Creo que esa es una forma equivocada de entender lo que se nos está diciendo aquí. Creo que lo que Juan nos está comunicando es que el rechazo de Jesús no fue una sorpresa para Dios. Dios conoce el futuro. Y todo el pueblo judío en el primer siglo había muchas opiniones diferentes, muchos grupos, muchas sectas diferentes dentro del judaísmo y todos tenían una opinión muy diferente unos de otros de qué es lo que había que hacer para complacer a Dios, para que Dios enviase al Mesías. Pero ¿sabes la cosa en la que todos estaban de acuerdo? Es que el motivo por el cual Dios no ha enviado el Mesías es que el pueblo judío no está haciendo las cosas como debiera hacerlas. Y porque Dios no está contento con nosotros, no nos ha enviado el Mesías. Y cada grupo le echaba la culpa a los otros grupos de no estar haciéndolo bien. Ese era el mundo del primer siglo. ¿Y sabes qué? A Dios les daba igual que los judíos en el primer siglo eran un desastre. Y que no se ponían de acuerdo y que estaban peleados entre sí y que había facciones y todo tipo de cosas. A Dios le daba igual todo eso. Él iba a venir de todas formas. Porque Dios les amaba como un padre y no estaba esperando a que ellos se ganasen el Mesías. Él iba a darles el Mesías como un regalo. Así que el Mesías vino a pesar de que el pueblo no se lo merecía. Pero Dios ya sabía que al igual que el pueblo judío en tiempos de Isaías había rechazado lo que Dios había dicho y lo que Él había hecho entre ellos, lo mismo iba a suceder cuando llegase Jesús. Que el pueblo iba a endurecer su corazón, iba a cegar sus ojos. Y esta es la gran ironía, y lo vemos a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, esta queja continua. Dios te ha dado ojos, pero no queréis ver. Dios os ha dado oídos, pero no queréis oír.
Os negáis a creer, a entender en el corazón, porque habéis endurecido vuestra mente ante Dios. No queréis recibir. La gran ironía a través de los profetas del Antiguo Testamento es que Dios ha puesto en su pueblo todo lo necesario para responder a lo que Dios está haciendo. Tienen corazón, tienen ojos, tienen oídos, pero no quieren usarlos. Se niegan. Y para los profetas es una expresión de gran tristeza, porque no es que hayan nacido ciegos, Dios les ha dado ojos. No es que hayan nacido sordos, Dios les ha dado oídos. No es que hayan nacido sin corazón, Dios les ha dado corazón. Pero no quieren. Jesús da eco de esto en sus enseñanzas. ¿Te acuerdas tantas veces cuando Él está enseñando? Él termina su enseñanza y dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Si tienes oídos que Dios te ha dado, úsalos. Responde en fe a lo que te estoy diciendo. Y lo que estamos viendo aquí no es que Dios diga: yo no quiero que la gente crea en mí, sino que Dios está diciendo: yo reconozco que esta es la realidad. Que cuando yo le ofrezco al ser humano perdón, le ofrezco al ser humano restauración, le ofrezco al ser humano la opción de verse libre del poder del pecado sobre su vida y tener la opción de un cambio, de una nueva trayectoria, no hacia la tumba, sino hacia vida eterna, de ofrecer eso. Cuando Dios pone eso delante nuestra, la mayoría de nosotros decimos no. El rechazo de Jesús por la mayoría de los judíos en su día no fue sorpresa alguna para Dios. No porque Dios no quisiera que ellos creyesen, sino porque Dios sabía que no lo iban a hacer. Aunque Jesús les suplicaba vez tras vez tras vez, se negaban. Y lo que nos está diciendo Juan es que tenía que cumplirse la palabra de Dios, porque si Dios realmente es Dios y Él habla de las cosas con siglos de antelación porque Él conoce el futuro, entonces cuando Él dice algo siglos antes, tiene que pasar. No hay otra forma en que puedan desarrollarse las cosas, porque Dios conoce el futuro. Y Dios no miente. Y cuando Dios nos dice así es como va a ser, es que así es como va a ser. Tiene que cumplirse. De lo contrario, Dios sería mentiroso o Dios estaría equivocado. Y ninguna de esas cosas es posible. Así que no creo que nos esté diciendo Juan que la gente no podía creer, sino simplemente, dado que Dios ya había avisado de antemano que la gente no iba a creer, no podían creer porque no podía haberse desenvuelto esto de ninguna otra forma que la que Dios ya había visto de antemano. Curioso. Ese pasaje del capítulo 6 donde Isaías ve a Dios sentado sobre su trono en toda su gloria, rodeado por querubines y asombrado ante la gloria de Dios. Él dice: Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria, vio la gloria de Jesús. Porque Jesús es Dios, Dios todopoderoso sentado sobre su trono. Ese es Jesús al que estás viendo. No son dos dioses. No son tres dioses, es un Dios. Y cuando Isaías vio a Dios sentado sobre su trono, en toda su gloria, estaba contemplando la gloria de Jesús. Y por eso cuando él hablaba de eso, él estaba hablando de lo que iba a suceder cuando viniera Jesús. No solamente de lo que estaba sucediendo en sus días, sino lo que iba a suceder más adelante. Dios sabía de antemano que la mayoría de los judíos iban a rechazar a Jesús cuando viniera, pero de todas formas lo envió. Dado que la mayoría de las personas aún hoy en día continúan rechazando a Jesús, ¿por qué crees que Jesús vino de todos modos? Aunque respondemos a Él con tan poco agradecimiento y tantos le rechazan, ¿por qué crees que vino de todos modos? Seguimos el versículo 42. Sin embargo, aún de entre los dirigentes muchos creyeron en Él.
Pero por los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaron la gloria de los humanos más aún que la gloria de Dios. Juan nos dice, sí, había algunos que creían. Ellos entendían. Cuando veían las señales y veían lo que Jesús decía y veían su carácter y veían que lo que Jesús estaba diciendo concordaba con lo que había en las Escrituras, y ellos entendían perfectamente que Jesús no era un charlatán, Jesús no era un engañador, que lo que Él estaba diciendo era verdad y que las señales lo demostraban claramente. Ellos entendían perfectamente que Jesús estaba diciendo la verdad. En ese sentido, creyeron en Él. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de fe no sirve para nada. No basta con decir, sí, estoy de acuerdo. Porque finalmente hay una cosa que ellos amaron más que Dios. Hay una cosa que para ellos fue más importante que Jesús. Entonces, da igual que diga Jesús es Dios, Él vino a morir por los pecados del mundo, Él vino a ofrecer vida eterna. Estoy de acuerdo con todo eso. Esa fe no te sirve de nada. Es lo que Santiago describe como fe muerta. Una fe de palabra. No sirve de nada. Si cuando dices eso, a continuación dices, pero ¿sabes qué? Me importa más lo que piensa esta persona. Me importa más lo que me va a dar esta persona aquí que lo que Jesús me está ofreciendo. Sí, es verdad, todo eso está bien, pero prefiero quedarme con lo que tengo. Estas personas creyeron en Jesús, pero no decían nada, porque tenían miedo de que les expulsasen los fariseos de las sinagogas. Y la sinagoga era el lugar donde todos los judíos se reunían a diario, era el centro de la vida social judía, y para ellos verse excluidos de eso era impensable. Juan lo resume de esta forma: amaron la gloria de los humanos, la gloria que otros seres humanos te pueden conceder, aún más que la gloria de Dios. Esa gloria que ha venido a nosotros en Jesús mismo, la gloria del Padre revelada entre nosotros. Amaron más la gloria que otros seres humanos pueden dar que la gloria que Dios puede dar. Quiero que entiendas eso de la gente. Cuando hablamos de Jesús, habrá gente que esté de acuerdo y diga, sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí, murió por los pecados del mundo, sí, yo estoy de acuerdo de todo eso. Él es Señor de señores, Rey de reyes, todo eso estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué? No me importa. Yo voy a vivir mi vida como la quiero vivir. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana hacer con mi vida, y Jesús, que haga lo que Él quiera, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, esa fe no te sirve de nada. Si te importa más lo que otros seres humanos pueden ofrecerte que lo que Jesús te está ofreciendo, esa fe no te sirve de nada, es una fe muerta. Así que algunos judíos, dice Juan, creyeron, sabían que Jesús no estaba mintiendo, que lo que Él estaba comunicando era absolutamente cierto y verdadero, pero no se declararon por Él, ni le siguieron como Señor y Salvador. ¿Cómo es diferente la fe en Dios bíblica de la mera aceptación de la verdad de un hecho dado? Sigamos, versículo 44. Pero Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. He venido, luz al cosmos, para que todo el que cree en mí no more en tinieblas. Después de todo esto, hay una última apelación por parte de Jesús al mundo.
Cuando termine este capítulo, ya empezando en el siguiente capítulo, capítulo 13, ahora vamos a ver en la segunda mitad del Evangelio de Juan a Jesús enfocándose hacia los que han creído en Él, hacia sus discípulos y hablándoles y enseñándoles. Y hay una sección extensa que viene por delante en que Jesús está volcándose en enseñar y encaminar a sus discípulos. Pero esta es la última apelación al mundo que vemos en el Evangelio de Juan. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y Jesús está diciendo, cuando te pido que creas en mí, no soy un humano más como tantos, un líder carismático, un ser humano con grandes ideas y carisma para que tú quieras saber algo de él. No soy eso. Quiero que creas en mí porque no soy otro hombre más. Cuando crees en mí, estás creyendo en el Padre que me envió. Estás poniendo tu fe no en un ser humano, no en la gloria que los humanos pueden darte. Estás poniendo tu fe en Dios Todopoderoso. El que a mí ve, el que me ve a mí, ve al que me envió. Mirarme a mí es mirar al Padre. Mirar a Jesús es mirar a Dios. Les recuerda otra vez para qué ha venido. He venido luz al cosmos. He venido a la creación para traer la luz de Dios a una creación bajo la oscuridad del pecado. Para que todo el que cree en mí no more en tinieblas. Esa es una palabra que Juan usa mucho en su evangelio. Morar. Se podría traducir permanecer, pero tiene la idea no simplemente de quedarte en un sitio, sino la idea de vivir en un sitio, de habitar, de morar en un lugar. Y Jesús está diciendo, yo he venido para que tú no tengas que seguir viviendo y morando y existiendo dentro de las tinieblas, sino para que puedas vivir, morar, habitar en luz. Vamos a través de este año a estar enfatizando mucho esta cosa, que nuestro domicilio debería ser Jesús. Que tenemos que vivir, habitar, morar en Él. De lo contrario, no nos queda otro lugar en que morar que las tinieblas. Y Jesús ha venido para que no tengamos que vivir en tinieblas, no tengamos que vernos sumidos en la oscuridad que nos rodea. Para que podamos vivir en un lugar diferente y nuevo. ¿Cómo es la vida sin Jesús? Morar en tinieblas. Piénsalo. Y vamos a terminar del 47 al 50. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque yo no vine para juzgar al cosmos, sino para salvar al cosmos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene al que le juzga. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el que me envió, el Padre mismo, me ha dado mandamiento. ¿Qué he de decir y qué he de hablar? Y he conocido que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que digo es esto: tal como el Padre me ha hablado, así hablo. Hay gente que se enoja mucho con Jesús. Porque cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dice que si no crees en mí, vas a morir eternamente, la gente se enoja. Por el exclusivismo de Jesús, ¿no? De decir, Jesús ha venido a condenarnos, a mandarnos al infierno, a decirnos que somos malos y rechazarnos. Él ha venido aquí a decir, o me aceptas a mí o te mando al infierno. Y como que Jesús nos tiene una pistola a la cabeza. Hay quien se queja mucho de Jesús. Pero Jesús está tratando de ayudarnos a entender correctamente la situación. Jesús no vino a hacer nada de eso. Él no vino a condenarnos. Él no vino a rechazarnos. Él no vino a excluirnos de nada.
Él vino no para juzgar, sino para salvar, no solo a ti y a mí, sino a toda la creación, al cosmos, a todo lo que existe, del poder del pecado y de la muerte. Ahora, el problema no lo trajo Jesús. No somos condenados porque Jesús vino y apareció y dijo, cree en mí, y si no crees en mí de repente ahora vas a estar condenado. No, ya estábamos condenados cuando Él apareció. El pecado ya era un problema, ya lo hemos hecho. No es que Jesús nos vaya a enviar al infierno. Es que Jesús vino a nosotros porque ya estamos en el infierno. Ya estamos excluidos de comunión con Dios y excluidos de comunión verdadera unos con otros porque el pecado ha roto todo. Y moramos en tinieblas absolutas. Y por eso Jesús vino. No para meternos en tinieblas, sino para darnos la opción de salir de ellas. Él no ha venido a juzgar a nadie. Ya estamos juzgados. Ya estamos muertos en delitos y pecados. Somos los muertos vivientes cuando Jesús aparece y dice, quiero darte vida. Jesús dice, si tú me rechazas, tú no recibes mis palabras, tú ya tienes quien te juzga. La palabra que he hablado será la que decida en el día final. ¿Sabes lo que va a determinar la realidad eterna de todo ser humano en ese día final? En que tengamos que dar cuentas a Dios, a nuestro Creador, por la vida que Él nos ha encomendado. ¿Qué es lo que va a determinar el resultado de ese juicio final? No va a ser lo buenos o malos que hemos sido. Porque te voy a decir, la Biblia nos lo dice muy claro. Buenos ninguno. Buenos no hay nadie. Ninguno de nosotros va a salir bien en el juicio final porque somos buenos. Eso no es una opción. ¿Qué es lo que va a determinar ese juicio? Lo que lo va a determinar es qué hemos hecho con la oferta que Jesús nos hizo de perdón y vida eterna. Yo sé que tú estás mal, sé que vives en tinieblas y te estoy ofreciendo luz. ¿La quieres? Los que han dicho, sí, Jesús, la quiero. Y se han tomado de la mano de Él y han permitido que Él comience el proceso de sacarnos del fango y meternos en gloria eterna. Los que han respondido así en el juicio final verán gloria y vida eterna. Y los que no se quedarán donde ya estaban, en tinieblas. La diferencia, lo que va a determinar la diferencia en ese juicio final es qué hemos hecho con la oferta que nos ha dado Jesús, con la palabra que Él nos ha extendido. Y Él dice, yo no he hablado de mí mismo. Yo, el Padre que me envió, Él me ha dado, me ha mandado, me ha dado mandamiento de qué es lo que debo decir y cómo he de hablar. Y Jesús dice, yo sé cuál es el propósito de este mandamiento del Padre que me ha dado, las palabras que me ha dado para comunicar. Es vida eterna para vosotros. No es otra cosa que vida eterna. Así que lo que el Padre me ha hablado, eso hablo. Ese es el mensaje de Jesús. Ha venido a salvar. No a juzgar, no hace falta. Ya estamos muertos en delitos y pecados. Jesús no vino a juzgarnos o a condenarnos. Ya estábamos ahí. Ya vivíamos separados de Dios y unos de otros. Vino solamente para ofrecernos la oportunidad de ser rescatados. ¿Por qué es la confianza genuina en Jesús que resulta en hacer lo que Él dice la única forma de hallar rescate de nuestro pecado, de morar en tinieblas? Jesús no bajó a esta tierra porque estaba enojado con nosotros. No estaba fastidiado porque hemos hecho un lío del mundo. No es ese director de escuela de décadas pasadas que va patrullando los pasillos con una vara a ver quién pilla para pegarle un palo. Vino con un solo propósito: salvarnos.
Dios Padre envió a su amado Hijo a morir para que pudiéramos ser libres del poder del pecado. Nosotros ya moramos en oscuridad. Es lo único que conocemos. Estamos separados de Dios y unos de otros, aislados, muertos en pecados y transgresiones. Por eso Jesús vino a ofrecernos una alternativa. Si confiamos en Él, si nos tomamos de su mano y permitimos que Él nos lleve a un lugar seguro, tendremos otra opción. Ya no tenemos que vivir, residir, morar en tinieblas. Podemos tener un nuevo domicilio, un nuevo lugar de residencia. Podemos conocer una forma de vida completamente diferente, en la luz, restaurados a Dios y comenzando a ser restaurados al resto de la familia humana, sellados para vida eterna. La pregunta que nos cae a cada uno es, ¿nos vamos a encomendar completamente a Jesús? ¿Vamos a morar en Él en lugar de en las tinieblas? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque has venido a darnos vida y luz. Permítenos, Señor, la claridad de mente y de corazón para ver claramente quién eres y el valor de responder a ti en fe. Toma nuestras vidas y haz de ellas algo glorioso. Te amamos, Jesús, es en tu nombre que lo pedimos todo.